Bajo la constelación de Tauro se erige un espíritu que encarna la fuerza paciente de la tierra fértil y la resistencia de la montaña inamovible. El poder, para este signo, no es un fuego que arde de manera impetuosa ni un viento que cambia con rapidez, sino una raíz que se hunde en lo profundo para sostener con solidez todo lo que se construye sobre ella. La energía taurina percibe el poder como algo que debe ser tangible, estable y perdurable, lo concibe como un recurso que no puede derrocharse en caprichos, sino que debe sostener el orden, la seguridad y la continuidad. Cuando Tauro se encuentra frente a un mal jefe, su primera reacción no es la confrontación violenta ni la sumisión ciega. Su instinto lo lleva a resistir, a aguantar, a observar con la calma de quien sabe que la tierra no se dobla ante tormentas pasajeras. Tolera hasta donde siente que su dignidad no se erosiona, pero una vez cruzado ese límite, la firmeza que parecía paciencia se convierte en terquedad indomable. Tauro no suele desgastarse en luchas inútiles, pero cuando percibe injusticia prolongada o abuso directo, su levantamiento es tan contundente como el rugido de un toro que ya no acepta la vara. Se retira con dignidad si no encuentra posibilidad de cambio, pero jamás se arrastra ni se quiebra, porque su fuerza interior lo sostiene en silencio. En el lugar de jefe, Tauro gobierna como la tierra que nutre, ofrece estabilidad, procura que quienes lo rodean sientan seguridad y constancia. No busca imponerse mediante miedo ni gritos, sino a través de la autoridad que da el ejemplo y la coherencia. Es un líder que protege, que da estructura y que exige resultados, pero que jamás olvida recompensar a quien demuestra lealtad y esfuerzo. La paciencia se convierte en estrategia, escucha, analiza y luego dicta su palabra como ley firme, sin dobleces ni titubeos. Sin embargo, si alguien desafía su mando de manera frontal, la fuerza que parecía dormida despierta y se muestra con una intensidad que deja claro que no se debe confundir la calma con debilidad. Tauro como jefe es como un roble, da sombra y cobijo, pero si se intenta talar sin cuidado, revela la dureza de su tronco. En el intercambio del poder con otros, Tauro responde desde un eje de respeto y estabilidad. No se deja deslumbrar por brillos pasajeros ni por promesas vacías, mide, calibra, observa si ese poder que se le ofrece o impone tiene raíces verdaderas o es solo humo. Frente a quienes ostentan el poder con arrogancia, responde con distancia, sin doblegarse pero sin malgastar energía en confrontaciones triviales. Frente a quienes ejercen el poder con justicia, Tauro entrega su lealtad y responde con esfuerzo constante. Acepta órdenes claras, pero no acepta arbitrariedad. En el fondo, su manera de relacionarse con el poder ajeno siempre busca la coherencia. Si el poder sostiene, lo respeta, si oprime, lo desafía. Cuando Tauro es maestro, su forma de guiar es práctica y paciente. No acelera los procesos, porque sabe que el verdadero aprendizaje necesita tiempo, como la semilla que no germina en un solo día. Enseña con el ejemplo, con la constancia, con la repetición que crea huella. Sus lecciones son sólidas, tangibles, realistas, y rara vez se dejan llevar por abstracciones inútiles. Puede parecer lento, pero su enseñanza es firme y profunda, destinada a durar. Como alumno, su actitud es receptiva y perseverante, escucha, observa, memoriza y luego aplica. No busca impresionar con rapidez, sino absorber con calma hasta dominar la base. Con un maestro sabio se entrega con respeto, con un maestro autoritario e injusto, se resiste en silencio, construyendo su propio camino sin rendirse a la tiranía. Cuando ocupa el lugar de superior, su comportamiento es el de quien vela por la estabilidad del grupo. No se apresura en juicios ni reparte castigos de manera impulsiva. Su poder es protector, pero también exigente, no tolera la irresponsabilidad ni la traición. Prefiere la constancia a los destellos de genialidad efímera, porque sabe que lo que se mantiene es más valioso que lo que brilla un instante y luego se apaga. Cuando se encuentra en la posición de subordinado, su respuesta es de respeto y entrega siempre que sienta que existe justicia en la relación. Cumple sus deberes con disciplina y paciencia, pero no permite humillaciones ni abusos. Puede tardar en rebelarse, pero una vez que decide que no aceptará más, su decisión es irrevocable y definitiva. El poder en Tauro no es una máscara, es una raíz. Se ejerce desde la constancia y se recibe desde la dignidad. No busca destruir ni arrasar, sino sostener y preservar. Y en esa fuerza que parece tranquila, en esa calma que parece silencio, habita una épica oculta, la del guardián que resiste, la del constructor que edifica sobre tierra firme, la del líder que sabe que el verdadero poder no se mide en la velocidad del rayo, sino en la permanencia de la montaña bajo el cielo eterno. El poder en Tauro también se manifiesta en los silencios.
Allí donde otros signos sienten la necesidad de hacer ruido para imponerse, el nativo de esta tierra fija transmite autoridad con su mera presencia. Su aura es la de alguien que no necesita adornos ni discursos grandilocuentes, porque su estabilidad interior se percibe de manera inmediata. La fuerza taurina habla a través de la mirada firme, de los gestos pausados, de la serenidad que no se altera aunque alrededor reine el caos. Ese poder callado genera respeto, a veces incluso temor, porque no se sabe en qué momento la paciencia se convertirá en una decisión irrevocable. Tauro entiende las jerarquías como estructuras naturales que existen para dar orden. No las desafía de manera gratuita ni se somete sin criterio, las mide, las prueba y las acepta solo cuando cumplen una función real. Si la jerarquía se convierte en tiranía, Tauro se resiste desde adentro, primero con la indiferencia pasiva que socava lentamente al opresor, y más tarde con la determinación que rompe con todo lo que ya no puede sostener. No ataca de manera impulsiva, pero cuando decide derribar lo injusto, lo hace con la contundencia de un terremoto que ya no permite seguir sosteniendo un edificio corroído. En la manera taurina de ejercer poder hay un aspecto profundamente terrenal, no se limita a dirigir desde lo abstracto, sino que se involucra en lo concreto. Prefiere mostrar cómo se hace, levantar con sus propias manos, sostener con su propio esfuerzo, porque sabe que la verdadera autoridad se legitima a través del ejemplo. No necesita adornarse con títulos vacíos, porque su fuerza se prueba en la acción sostenida. Esa cualidad lo convierte en un jefe que no teme trabajar junto a los demás, pero que exige que cada uno cumpla con su deber. Su liderazgo no es efímero ni teatral, es sólido y práctico, y precisamente por eso permanece en el tiempo. Al recibir poder de otros, Tauro se fija en lo esencial, observa si ese poder se usa para construir o para destruir. A quienes construyen, los acompaña con lealtad inquebrantable, a quienes destruyen, los soporta hasta donde la paciencia se lo permite, pero tarde o temprano los enfrenta con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder. Para este signo, el poder sin propósito es vacío, y el poder con propósito egoísta es indigno. Lo único que reconoce como legítimo es el poder que protege, alimenta y da continuidad a lo valioso. En la enseñanza, Tauro guarda un don que a menudo se pasa por alto, su capacidad para transmitir valores a través de rituales, hábitos y rutinas. Enseña no solo con palabras, sino con la disciplina diaria, con el compromiso repetido, con la perseverancia que moldea carácter. Sus lecciones no buscan impresionar con brillantes revelaciones, sino sembrar semillas que florecen con el tiempo. Esa lentitud aparente es en realidad la clave de su grandeza como maestro, porque lo aprendido con él jamás se olvida. Como discípulo, su poder radica en su constancia, no abandona hasta dominar lo que se le enseña. Puede parecer testarudo cuando no acepta ciertas doctrinas, pero esa terquedad en realidad es discernimiento, solo absorbe lo que resiste la prueba del sentido común y de la experiencia. Cuando le toca ser superior, la nobleza taurina se revela en su manera de proteger lo que considera suyo. Su gente, su equipo, sus compañeros, se convierten en parte de un círculo sagrado que defiende con tenacidad. Es celoso con lo que se le confía y jamás abandona a quienes le han demostrado lealtad. Pero en ese mismo acto protector exige reciprocidad, no tolera la desidia ni el desinterés, porque para él el poder es un pacto y no una imposición unilateral. Como subordinado, su dignidad lo vuelve un aliado formidable siempre que el trato sea justo. Puede soportar exigencias duras y tareas pesadas sin quebrarse, pero nunca se convertirá en esclavo ciego. Su obediencia es consciente, su esfuerzo está cargado de sentido, y si percibe que su energía es explotada sin reconocimiento, lentamente se aparta hasta cortar el lazo con definitiva contundencia. El alma taurina en las relaciones de poder tiene también un componente profundamente ético. No se conforma con ejercer o recibir poder por mero capricho, sino que siempre busca que ese intercambio tenga raíces en lo real y en lo justo. Su visión no es la del conquistador que arrasa, sino la del guardián que preserva. Y sin embargo, cuando se ve obligado a luchar, lo hace con una fuerza descomunal, porque su resistencia prolongada acumula una energía que, al desatarse, se convierte en invencible. El poder de Tauro es también un poder silenciosamente transformador. Allí donde otros signos buscan cambios repentinos y espectaculares, Tauro trabaja en lo profundo, moldeando el terreno poco a poco hasta que la transformación es irreversible. Así se relaciona también con los sistemas de autoridad, no busca derrocarlos de manera impulsiva, pero con paciencia inquebrantable los va debilitando desde adentro si percibe que son injustos, hasta que llega el día en que se desploman por completo. En el vasto escenario cósmico,
Tauro representa la fuerza que sostiene los cimientos sobre los que otros construyen. Su papel en las relaciones de poder no es efímero ni decorativo, es esencial y estructural. Con su constancia enseña que el verdadero dominio no se alcanza en la velocidad ni en el ruido, sino en la permanencia, en la coherencia y en la dignidad. Y así, bajo la mirada de las estrellas, se alza como un recordatorio eterno de que el poder que resiste y nutre siempre será más duradero que el que solo brilla y se consume. La relación de Tauro con el poder también se entrelaza con el sentido de los recursos, la materia y lo tangible. En su esencia terrenal, este signo entiende que quien posee recursos posee también poder, y por ello su vínculo con la administración de lo material es inseparable de su manera de ejercer autoridad. No se deja llevar por fantasías vacías ni por juegos ilusorios. Para él, el poder real debe traducirse en seguridad, en alimento, en sustento y en estabilidad. Así, cuando se encuentra en posiciones de mando, tiende a proteger lo que garantiza bienestar colectivo y evita el desperdicio. Su visión del poder es semejante a la de un guardián de tesoros que no acumula por vanidad, sino por responsabilidad hacia quienes dependen de la abundancia que custodia. Hay en Tauro un vínculo ancestral con el poder sensorial. Su percepción del liderazgo y la jerarquía no se limita a conceptos abstractos, sino que pasa por la experiencia directa, observa la manera en que alguien se mueve, cómo habla, cómo sostiene la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ese instinto le permite reconocer al verdadero líder de aquel que solo pretende serlo. El poder que carece de raíz se le revela como frágil e ilusorio, y por eso Tauro no se deja engañar por promesas adornadas con palabras vacías. Su manera de recibir órdenes está atravesada por esta capacidad de ver lo auténtico, respeta a quien siente real, pero se cierra como roca ante quien solo aparenta. Otro aspecto esencial de Tauro en las dinámicas de poder es su sentido de la resistencia. No solo resiste en lo personal, sino que enseña a otros a resistir. Su mera presencia inspira fortaleza en medio de la adversidad, porque proyecta una calma que invita a creer que todo puede superarse si se mantiene la firmeza. Ese es un poder silencioso pero profundamente transformador, la capacidad de transmitir seguridad a quienes dudan, de ser un ancla para quienes se sienten a la deriva. En el ámbito laboral, social o espiritual, Tauro se convierte en el pilar al que los demás recurren cuando todo parece desmoronarse. Su relación con el tiempo también marca su manera de entender el poder. Tauro sabe que la impaciencia debilita, que el poder apresurado es un espejismo. Su fuerza reside en esperar el momento exacto para actuar, y en esa espera acumula energía, estrategias y recursos. Esa forma de proceder lo convierte en alguien invencible en procesos largos, donde otros se agotan. Así, cuando recibe poder lo administra con visión de permanencia, y cuando lo ejerce lo despliega de manera gradual pero inexorable, como el río que pule la piedra con paciencia eterna. En el plano espiritual y simbólico, Tauro encarna la conexión entre lo humano y lo natural. Su manera de ejercer poder no se desconecta de la tierra, sino que busca imitar sus leyes. Todo poder legítimo debe nutrir, debe sostener ciclos, debe proteger lo que está vivo. Un jefe taurino que está en armonía con su esencia se convierte en una fuerza protectora que recuerda a un guardián de lo sagrado. Incluso en las jerarquías más duras, su forma de autoridad no olvida la humanidad, porque para él el poder sin cuidado no tiene sentido. Y al mismo tiempo, cuando se encuentra bajo la autoridad de otros, evalúa si esa figura respeta o traiciona las leyes naturales de la justicia, y actúa en consecuencia. En la enseñanza, Tauro también desarrolla un poder creador. No solo instruye, sino que moldea carácter a través de la repetición, del ejemplo constante y de la disciplina que se transmite de generación en generación. Sus lecciones no buscan deslumbrar, buscan perdurar. Como discípulo, demuestra un poder silencioso, la capacidad de absorber con paciencia lo que otros descartan por tedioso, hasta que lo domina y lo transforma en base sólida. Es allí donde Tauro revela otra de sus fuerzas ocultas, la capacidad de convertir lo ordinario en extraordinario mediante la constancia. En el terreno de las relaciones interpersonales, su manera de ejercer el poder se mezcla con la lealtad. No busca manipular ni controlar, sino generar vínculos estables. La confianza es para él una forma de poder sagrado. Quien la gana accede a una fuerza inquebrantable, pero quien la traiciona despierta la furia de su naturaleza fija. Esa doble cara convierte a Tauro en un aliado incomparable y en un adversario implacable. No persigue venganza en el sentido inmediato, pero jamás olvida ni permite que la traición quede impune. El poder taurino se manifiesta también en su capacidad de sostener procesos colectivos.
no solo se trata de su fuerza individual, sino de su disposición a ser cimiento sobre el cual otros puedan crecer. En equipos, familias, comunidades o naciones, Tauro representa la piedra angular que permite que el edificio no se derrumbe. Esa es una forma de poder que trasciende lo personal, porque se convierte en la garantía de estabilidad para muchos. En las luchas de la vida, Tauro recuerda que el verdadero poder no es aquel que arrasa en un instante, sino el que perdura más allá de las tormentas. Su fuerza enseña que la grandeza no se encuentra en la conquista momentánea, sino en la capacidad de sostener un legado que resista el paso de los años. Y así, con la calma del roble y la firmeza de la montaña, demuestra que el poder auténtico no se mide en estruendos, sino en raíces que nunca dejan de crecer. En la esencia de Tauro existe una relación profunda entre el poder y la belleza. La influencia de Venus, su regente, imprime en el ejercicio de la autoridad una cualidad particular, la necesidad de armonía, de estética, de disfrute en medio del deber. Tauro no concibe un poder que solo oprima o que se base en el sacrificio sin propósito, necesita que el mando y la obediencia se traduzcan en una experiencia que tenga sentido, que deje huella y que permita la creación de algo valioso. Este matiz lo diferencia de otros signos más bruscos, porque su forma de imponerse puede ser firme como la roca, pero también busca que el entorno no se convierta en un campo de batalla estéril, sino en un terreno donde florezca lo bello. Así, en las jerarquías y en las luchas de poder, Tauro deja ver que el dominio no está reñido con la sensibilidad, y que la verdadera grandeza se manifiesta cuando la fuerza se une con la gracia. En su interior late una conexión inevitable entre el poder y los ciclos de la naturaleza. La tierra taurina entiende que ningún poder es eterno si no respeta el ritmo de la siembra y la cosecha. Esta visión lo lleva a rechazar la tiranía de la prisa, porque sabe que toda construcción sólida necesita reposo y maduración. Cuando recibe autoridad, actúa como un jardinero que protege sus plantas, no las arranca para forzarlas a crecer, sino que espera el momento en que brotan por sí mismas. Y cuando ejerce autoridad, su forma de mando está atravesada por esa lógica natural, premia la constancia, reconoce el esfuerzo sostenido, y desconfía de los resultados demasiado rápidos que no tienen raíces. Esa percepción lo convierte en un guardián de procesos, en alguien capaz de proteger lo que otros abandonarían por impaciencia. El poder en Tauro también está ligado a la memoria. La tierra conserva huellas, la piedra guarda inscripciones, y el espíritu taurino recuerda las experiencias con una intensidad que define sus relaciones de poder. No olvida ni lo bueno ni lo malo, y esa memoria lo convierte tanto en aliado fiel como en juez implacable. Su forma de ejercer autoridad se alimenta de lo aprendido en el pasado, no repite errores con facilidad y utiliza cada experiencia como cimiento para levantar estructuras más firmes. Esa cualidad lo hace poderoso en ámbitos donde la historia pesa, porque sabe reconocer patrones y prevenir caídas futuras. Dentro de su aparente calma hay una fuerza volcánica que rara vez se muestra de manera inmediata. La paciencia taurina en las dinámicas de poder a veces es malinterpretada como sumisión, pero en realidad es un poder en estado latente. Acumula, observa, soporta, y cuando el momento de estallar llega, su impacto es devastador. Ningún otro signo despliega con tanta contundencia la diferencia entre la quietud y la explosión. Esto significa que, en jerarquías o relaciones de poder, subestimar a Tauro es un error fatal. Su despertar es lento, pero una vez despierto, se convierte en una fuerza que nadie puede detener. El poder de Tauro se expresa también en el arte de la persistencia silenciosa. Donde otros se desgastan buscando imponer su voluntad en cada instante, Tauro avanza como una corriente subterránea que nunca se detiene. Su manera de enfrentar estructuras autoritarias o injustas no siempre es frontal, sino gradual, desgasta, resiste, soporta, y poco a poco desmantela lo que parecía inamovible. Así, ejerce un poder casi invisible, el poder de quien no necesita proclamarse vencedor porque la realidad misma termina adaptándose a su constancia. En las relaciones jerárquicas, Tauro lleva consigo una visión del poder como un contrato tácito. Para él, el superior tiene la obligación de proteger y sostener, mientras que el subordinado tiene el deber de responder con trabajo y lealtad. Cuando ese contrato se respeta, Tauro es la base más firme y el apoyo más inquebrantable. Pero cuando ese pacto se rompe, su respuesta es definitiva, porque no concibe la autoridad sin reciprocidad. Esa visión lo convierte en un pilar de justicia natural dentro de cualquier sistema, respeta al que respeta, honra al que honra, y se levanta contra quien abusa. Hay además en Tauro un poder relacionado con el cuerpo y la resistencia física. Su vínculo con la materia le otorga la capacidad de sostener cargas que otros no soportarían.
En el trabajo, en la disciplina diaria, en los deberes que parecen interminables, Tauro avanza con la perseverancia de quien sabe que la fortaleza se mide en la duración y no en el brillo instantáneo. Esa resistencia se traduce en un poder de ejemplo, enseña a los demás que lo imposible se vuelve posible cuando se mantiene el paso, aunque sea lento, pero siempre firme. En el terreno de las pasiones, el poder taurino tiene un matiz magnético. Su conexión con Venus le da una capacidad de atracción que, aunque silenciosa, es intensa. Esto también juega un papel en las dinámicas de poder, porque le permite ejercer influencia sin necesidad de imponerse de manera evidente. Tauro seduce con su constancia, convence con su calma, y conquista con su fiabilidad. En este aspecto, su poder es como la gravedad, invisible, callada, pero imposible de resistir. El signo del Toro muestra, en última instancia, que el poder verdadero no necesita violencia desmedida ni palabras grandilocuentes. El poder auténtico es el que se sostiene en el tiempo, el que protege lo esencial, el que resiste sin quebrarse y el que se alza en el momento justo con una fuerza que no admite réplica. Tauro enseña que la grandeza está en construir cimientos, en cuidar lo que se posee, en ser roca y refugio para otros, y en demostrar que lo sólido siempre prevalece sobre lo efímero. Y en ese legado, eterno como la tierra, se manifiesta la épica silenciosa de un signo que transforma el poder en raíz, en permanencia y en destino. En la vastedad simbólica de Tauro, el poder no solo se expresa en la materia, en la paciencia y en la resistencia, sino también en la capacidad de generar pertenencia. Este signo comprende como pocos que el poder auténtico necesita un territorio emocional y físico donde arraigarse, y por eso su influencia sobre otros suele construirse en torno a la idea de hogar, seguridad y continuidad. No se limita a mandar o a obedecer, sino que crea un espacio en el que quienes están a su lado sienten que forman parte de algo que trasciende lo individual. Esa capacidad de agrupar bajo su sombra convierte a Tauro en un referente natural en comunidades, equipos y familias, porque su poder no se ejerce en soledad, sino en la creación de un círculo protector donde todos encuentran firmeza. El vínculo entre Tauro y el poder se expande también hacia la capacidad de mantener el orden en medio del caos. En escenarios donde todo se desmorona, este signo actúa como roca que no se mueve y como raíz que sostiene lo derrumbado. Su autoridad en esas circunstancias no se impone con gritos ni con violencia, sino con la calma inquebrantable que da la seguridad de que mientras él esté de pie, nada se perderá por completo. Ese poder estabilizador lo convierte en guía durante las crisis, y aunque pueda parecer discreto en tiempos de calma, cuando llega la tormenta su liderazgo se vuelve indispensable. La relación taurina con el poder también se manifiesta en el manejo del silencio. Mientras otros signos necesitan el estruendo para imponer respeto, Tauro sabe que el silencio prolongado puede ser más contundente que 1000 discursos. Su manera de marcar límites muchas veces se expresa con la quietud impenetrable que deja al otro sin argumentos. Esa cualidad lo vuelve un adversario formidable en las luchas de poder, porque donde los demás se desgastan en la palabra, Tauro se fortalece en la espera y en la ausencia de reacción aparente, hasta que el momento de actuar llega con una contundencia imposible de detener. Existe en este signo un poder ligado a la fidelidad y al pacto. Cuando Tauro entrega su confianza a alguien con poder, esa entrega es total, profunda y sin fisuras. Sin embargo, esa misma entrega se convierte en la raíz de su mayor fortaleza. Si ese pacto se rompe, lo que parecía lealtad eterna se transforma en desapego absoluto. No hay regreso posible una vez que ha sido traicionado, porque Tauro no negocia con lo esencial. Su poder en este sentido reside en la claridad de sus vínculos, el aliado fiel lo será hasta el final, pero el adversario jamás encontrará de nuevo un lugar en su círculo. El signo del Toro también entiende el poder como creación y sostén de valores. No se limita a construir riqueza material, sino que edifica principios que se convierten en guía para quienes lo rodean. Su autoridad muchas veces se traduce en la transmisión de una ética práctica, en la enseñanza de que el esfuerzo, la constancia y el respeto son más valiosos que la ambición vacía. Allí se revela un poder moral, silencioso pero firme, que hace que otros lo reconozcan como pilar aunque no ostente cargos visibles. En este aspecto, su influencia puede llegar a ser más fuerte que la de quienes gritan órdenes, porque su sola manera de vivir inspira obediencia y respeto. Cuando ocupa el lugar de subordinado, Tauro despliega otra faceta de poder, la del dominio sobre sí mismo. Aunque deba acatar órdenes, su fortaleza radica en no perder su esencia ni su centro. Acepta jerarquías siempre que tengan sentido, pero su interior permanece intacto, y esa capacidad de conservar dignidad incluso en posiciones inferiores lo convierte en invulnerable. Puede trabajar bajo mando,
pero jamás se doblega en lo profundo. Esa resistencia silenciosa es una forma de poder que pocos logran ejercer, porque no depende del lugar que se ocupa, sino de la fuerza interior que nadie puede arrebatar. El poder taurino también se expresa en la manera en que sabe esperar. Donde otros signos buscan victorias rápidas, Tauro se alía con el tiempo. Entiende que todo lo sólido se construye poco a poco y que quien sabe resistir el paso de los días termina gobernando lo que parecía inalcanzable. Su paciencia es estrategia y su constancia es arma. En los grandes escenarios de la vida, esta capacidad lo convierte en el vencedor final, porque aunque no llegue primero, siempre llega más lejos. En el ámbito de lo espiritual, el poder de Tauro se conecta con la veneración de lo sagrado a través de lo cotidiano. No necesita discursos grandiosos para manifestar la divinidad, porque encuentra lo trascendente en el pan compartido, en la tierra fértil, en el trabajo bien hecho. Desde esta visión, su relación con el poder es también un acto de devoción, ejercerlo es cuidar lo que la vida le confía, recibirlo es honrar a quienes lo otorgan, y resistirlo es preservar lo que considera sagrado. Esa sacralidad interior da a su autoridad una dimensión que trasciende lo meramente humano, y lo convierte en un guardián de lo esencial. Así, el poder en Tauro es raíz, es permanencia, es memoria, es pacto y es belleza. No necesita estridencias porque su fuerza está en lo inevitable, en lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Como jefe protege y construye, como subordinado resiste sin quebrarse, como maestro siembra valores duraderos, y como discípulo absorbe hasta hacer suyo el conocimiento. Su destino en las dinámicas de poder no es fugaz ni teatral, es profundo y eterno, y en su paso por la vida deja el testimonio de que la verdadera autoridad se mide en aquello que resiste la prueba del tiempo y se convierte en legado. En la energía de Tauro hay un aspecto fundamental en las relaciones de poder que se manifiesta en la administración de la calma frente a la turbulencia ajena. Mientras otros signos reaccionan con exaltación ante el choque de voluntades, Tauro responde con la serenidad que brota de la tierra firme. Esa serenidad es un poder en sí misma, porque neutraliza la violencia, enfría las pasiones desbordadas y recuerda que nada verdaderamente sólido puede edificarse sobre el frenesí. Su silencio y su quietud se convierten en herramientas estratégicas en escenarios donde las jerarquías se ponen a prueba. Con esa calma, Tauro no solo resiste, sino que dirige sin levantar la voz, imponiéndose con la simple fuerza de su estabilidad. Existe además en Tauro una capacidad singular de sostener el poder a través de la repetición de rituales y rutinas. El acto cotidiano se convierte en símbolo de permanencia, y ese poder no depende de un instante de gloria, sino de la constancia que, día tras día, construye autoridad. Este rasgo hace que en relaciones de poder sea visto como alguien confiable, alguien que no se deja arrastrar por modas, cambios súbitos o mandatos inconsistentes. La repetición, lejos de ser tediosa, se vuelve sagrada, y en ella se revela un dominio sobre el tiempo que otros no poseen. Tauro enseña que el poder no es solamente el dominio de otros, sino el dominio de uno mismo en la disciplina sostenida. Otro matiz no siempre reconocido en Tauro es su manera de encarnar el poder desde el disfrute y el placer. Regido por Venus, este signo sabe que la autoridad sin gozo se convierte en carga y que el mando sin belleza se transforma en tiranía árida. Por eso, cuando ejerce poder, lo hace buscando que el entorno sea habitable, que la experiencia sea disfrutable y que incluso en la jerarquía exista un espacio de bienestar. Así, su mando no es frío ni distante, sino que se reviste de calor humano y de sentido estético. Esa cualidad lo convierte en un líder que inspira devoción porque asocia el poder con la posibilidad de vivir bien y no con la opresión. Y cuando recibe poder, lo agradece integrándolo a su vida de forma armoniosa, evitando que la autoridad se convierta en una cadena. En la dinámica entre maestro y alumno, Tauro también manifiesta un poder que tiene que ver con la transmisión de lo ancestral. Más allá de la enseñanza técnica o práctica, su rol de guía evoca al guardián de los conocimientos que se transmiten de generación en generación. Enseña con historias, con ejemplos de vida, con la memoria de lo que se ha vivido antes y debe conservarse. Como discípulo, sabe escuchar esas voces antiguas que hablan a través del presente, absorbiendo no solo lo inmediato, sino lo eterno. Esa conexión con lo ancestral le da una perspectiva única sobre el poder, porque lo concibe como una responsabilidad que trasciende a la persona y se extiende hacia quienes vienen después. En el terreno de lo colectivo, el poder de Tauro se vincula con la cohesión y la construcción de comunidad. Allí donde las estructuras sociales o laborales corren el riesgo de fragmentarse, Tauro aporta la energía de unión, recordando que sin raíces compartidas todo se desmorona.
En jerarquías amplias, su influencia suele ser la de quien establece un sentido de pertenencia, no importa cuán alto o bajo esté en la escala, siempre actúa como cemento invisible que mantiene unida la construcción. Ese poder cohesivo es silencioso, pero indispensable, porque sin él la estructura se rompe desde adentro. En la sombra también se esconde un aspecto particular del poder taurino, la posesividad. Así como protege lo que considera suyo con devoción, también puede aferrarse al poder con fuerza inquebrantable, resistiéndose a soltarlo incluso cuando ya no le corresponde. Esta tendencia surge de su naturaleza fija, que se aferra a lo que cree seguro. Sin embargo, esa misma terquedad, cuando se orienta hacia un propósito noble, lo convierte en un guardián inflexible de lo que es justo. En ese sentido, el apego de Tauro no es debilidad, sino el reflejo de su compromiso con lo que ha construido. En el ámbito emocional, el poder taurino se manifiesta como magnetismo tranquilo. No necesita imponer autoridad con estridencia, porque su sola presencia transmite confianza y atracción. Esa fuerza, casi gravitatoria, le otorga poder en cualquier relación, los demás sienten que pueden apoyarse en él, que no los abandonará, que es refugio en tiempos de incertidumbre. Ese magnetismo lo convierte en una figura central incluso sin buscarlo, y su capacidad de atraer sin forzar es una de las formas más sutiles y duraderas de ejercer poder. El poder de Tauro también se reconoce en su relación con la resistencia física y la conexión con lo tangible. Su energía, profundamente ligada al cuerpo, le otorga la capacidad de soportar esfuerzos prolongados, de sostener lo que parece insoportable, de perseverar cuando otros claudican. Ese vínculo con la materia lo convierte en un símbolo del poder encarnado, del dominio que no se queda en lo mental o lo espiritual, sino que se expresa en la capacidad real de cargar, levantar, mantener y proteger. Es un poder que no se declara, se demuestra en el hacer. Finalmente, en la dimensión épica, Tauro enseña que el poder verdadero no siempre se conquista con rapidez ni con violencia, sino que se edifica con raíces profundas, con lealtades inquebrantables, con silencios que dicen más que las palabras y con la calma que resiste todas las tormentas. Su papel en las dinámicas de poder es el de recordarle al mundo que lo sólido prevalece sobre lo efímero, que la tierra sostiene al cielo, que la belleza y la firmeza pueden coexistir, y que la autoridad más duradera no es la que aplasta, sino la que sostiene. Allí reside la grandeza taurina, en ser fuerza, refugio y permanencia en un mundo que todo el tiempo cambia. Tauro en las dinámicas del poder guarda una dimensión silenciosa que muchas veces se subestima, la capacidad de resistir sin perder la coherencia interna. Otros signos pueden desgastarse en luchas constantes, perderse en estrategias de confrontación o dejarse arrastrar por la ambición desmedida, pero Tauro se mantiene fiel a su centro. Esa fidelidad a sí mismo es en sí misma un poder, porque lo convierte en un ser difícil de manipular. No se deja arrastrar por chantajes emocionales ni por presiones externas, y aunque pueda adaptarse a estructuras impuestas, en el fondo permanece como roca que conserva su esencia. Esa cualidad lo hace fuerte en cualquier posición jerárquica, porque el verdadero dominio comienza por no traicionarse a uno mismo. Hay también en Tauro una conexión natural con la abundancia y la capacidad de materializar. Su relación con el poder no se limita a jerarquías humanas, sino que se extiende a la forma en que atrae y administra recursos. Allí radica un aspecto profundo de su fortaleza: quien controla los recursos controla el rumbo de la vida material. Tauro entiende instintivamente esta verdad, y por eso su poder está asociado con la acumulación paciente, la construcción lenta y el cuidado de lo que se posee. Cuando ejerce liderazgo, no solo dirige personas, sino que asegura que los bienes, las riquezas y los frutos del esfuerzo estén bien protegidos. Y cuando ocupa un lugar subordinado, sabe crear seguridad material aún bajo órdenes ajenas, convirtiéndose en indispensable para quienes tienen poder. En las relaciones de poder también se revela un aspecto taurino vinculado con la protección del cuerpo y de la tierra. Tauro encarna la fuerza vital de la naturaleza, y por eso su poder se expresa en la defensa de lo tangible, lo físico, lo concreto. Es el guardián de lo que se toca y se disfruta, de los placeres simples que sostienen la vida. En un mundo donde las luchas de poder suelen girar en torno a lo abstracto, Tauro recuerda que sin tierra fértil, sin alimento y sin descanso, no hay imperio que perdure. Así, incluso en estructuras dominadas por el cálculo y la estrategia, el poder taurino se impone porque asegura lo esencial para la supervivencia. Otro aspecto que distingue a Tauro en su manera de relacionarse con el poder es su firme sentido del valor. No se deja encandilar por promesas ni por títulos vacíos, porque mide la fuerza de las cosas según su utilidad real y su capacidad de permanecer.
Esta visión lo convierte en juez implacable de lo que es auténtico y lo que es efímero. Como líder, transmite a los demás esta visión práctica, enseñando que el poder que no se traduce en hechos es humo. Como subordinado, se mantiene firme porque sabe discernir cuando las órdenes tienen verdadero propósito y cuando carecen de sentido. Esa percepción clara del valor lo convierte en un guardián de la verdad frente a las ilusiones. La voz de Tauro en las dinámicas de poder es también una voz de firmeza. Su manera de hablar, pausada y contundente, transmite la sensación de que cada palabra es una roca. No necesita gritar para imponerse, porque su tono sereno y seguro basta para establecer autoridad. Incluso en silencio, su sola postura comunica un mensaje claro, que está allí, sólido e inamovible. Esta manera de imponer respeto sin violencia es una de sus armas más poderosas, porque quien lo escucha percibe la verdad que hay en su calma. En la vida cotidiana de las jerarquías, Tauro manifiesta el poder del compromiso. No promete en vano, no se lanza a empresas que no puede sostener, pero cuando se compromete, lo hace hasta el final. Esa forma de lealtad se traduce en una energía difícil de quebrar. Quienes lo tienen como aliado saben que no tendrán que mirar atrás en busca de apoyo, porque él se mantendrá firme. Y quienes lo tienen como superior saben que su palabra es ley, no porque se imponga desde el miedo, sino porque cumple lo que dice. Esta coherencia entre palabra y acción es otro aspecto del poder taurino, pues construye una reputación que trasciende el tiempo. El poder taurino también se muestra en su capacidad de contener emociones. En situaciones de tensión, cuando otros pierden el control, Tauro mantiene el dominio sobre sus pasiones hasta el instante en que decide liberarlas. Esta contención no significa debilidad, sino estrategia, porque acumula fuerza como la lava bajo la montaña. El momento en que estalla lo hace con tal contundencia que no deja espacio para réplica. En las dinámicas de poder, esto se traduce en la capacidad de soportar injusticias hasta un punto, y luego responder de manera definitiva, cerrando caminos que ya no tienen retorno. En el plano espiritual y épico, Tauro enseña que el poder verdadero es el que sostiene la vida, el que protege lo esencial y el que respeta los ritmos de la naturaleza. No busca dominar por dominar, sino custodiar lo que vale. Esa perspectiva lo convierte en un signo que recuerda a los demás que el poder sin propósito es vacío y que la autoridad sin cuidado es tiranía. Su fuerza inspira a quienes lo rodean a buscar cimientos más firmes, a valorar lo que se tiene y a no dejarse arrastrar por la vanidad de lo inmediato. Así, Tauro se erige como símbolo del poder que no necesita imponerse a cada instante porque se manifiesta en la permanencia. Su grandeza radica en transformar la paciencia en victoria, la lealtad en fortaleza, la constancia en legado. En cualquier jerarquía, en cualquier lucha, su papel es el del guardián de lo que dura, del constructor de lo que resiste, del protector de lo que vale. Y en esa tarea silenciosa y monumental revela que el poder más profundo no se mide en la intensidad del momento, sino en la capacidad de atravesar los siglos sin perder su esencia.